Pues estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. La frase de la semana nos las dice Robert Forts. Nos dice: en dos palabras puedo resumir cuánto he aprendido acerca de la vida. Sigue adelante. Nos lo dice Robert Lee Forts, nacido el 26 de marzo de 1874, allá en San Francisco, y falleció el 29 de enero de 1963 en Boston, Estados Unidos. Fue un poeta de Estados Unidos, considerado uno de los fundadores de la poesía moderna en su país por expresar con sencillez filosófica y profundidad sentimental la vida y emociones del hombre rural de Nueva Inglaterra. Así que nos dice: en dos palabras puedo resumir cuánto he aprendido acerca de la vida. Sigue adelante. Así que bastante emotivo esta frase de la semana. Y pues la nota fue lo que se dio, el tema fue lo que se dio pues la semana pasada, ya en la segunda parte de la semana, y es la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, un ministro que llegó con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que desde que llegó hubo mucha inconformidad desde que ingresó, muchos señalamientos, muchas notas, las personas en general se inconformaban, se decía que pues evidentemente era impuesto y que iba a ser alguien que estaría al servicio del presidente en turno en su momento. Y pues ahora renuncia cuando por mucho tiempo no se había dado alguna renuncia de un ministro de la Suprema Corte. Creo yo por las cantidades inimaginables de dinero que ganan estos señores ahí en la Suprema Corte de Justicia. Y pues la nota nos dice que pues en medio de una investigación que se sigue supuestamente allá en Estados Unidos por recibir transferencias bancarias de Estados Unidos e Inglaterra, el ministro Eduardo Medina Mora presentó una carta en la cual manifiesta su deseo de renunciar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A través de un oficio dirigido a Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, Medina Mora manifestó su voluntad de dejar el cargo de ministro. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 99, indica que la renuncia de un ministro solo será procedente por causas graves y corresponderá al presidente de la República, así como al Senado, a aceptar y validar su intención de separarse del cargo. Tras recibir esta carta de Medina Mora, la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado señalando que no existe elementos para validar la renuncia de el señor Medina Mora. En relación a la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, esta Oficina de Comunicación Social no cuenta con elementos para confirmarla y se mantiene a la espera del trámite que en su caso realice el Poder Ejecutivo y el Senado de la República. En términos del artículo 98 constitucional, destacó la Suprema Corte. De aceptarse la dimisión, se convertirá en el primer ministro de la Suprema Corte en dejar su toga. La toga es una vestimenta que utilizan los señores ministros, algunos jueces, sin concluir su periodo, que constitucionalmente concluye en el 2030. Ello desde la reforma que impulsó el expresidente
Ernesto Zedillo para renovar el Poder Judicial de la Federación en el año del 94. Antes de darse a conocer la noticia, Medina Mora otorgó una suspensión al gobernador de Nuevo León, Jaime Ramírez Calderón, el Bronco, que prohíbe al Congreso local sancionar por haber utilizado a empleados de su gabinete para recabar firmas de apoyo para su candidatura a la presidencia del 2017. O sea que aún no dejó su último, pues su última resolución trascendental que diera mucho de qué hablar. Medina Mora fue elegido ministro en el año 2015 en un congreso denominado por el Partido Revolucionario Institucional, en medio de cuestionamientos por su paso en los órganos de inteligencia mexicana y su relación con el poder político del señor, bueno, relacionado con el señor Medina Mora. En diciembre del 2006, el entonces presidente Felipe Calderón lo nombró titular de la Procuraduría General de la República. A dicho cargo renunció en septiembre del 2009. Como titular de la Procuraduría General de la República, liberó 73 millones de dólares asegurados a Raúl Salinas de Gortari. Años después, durante su sexenio de Vicente Fox, se desempeñó como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y en el 2005 lo nombraron titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. También existen señalamientos de que desmanteló el CISEN y de espionaje en contra de personajes de la oposición. Ya en la administración de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, lo propuso como embajador de México en Estados Unidos, pero fue ratificado hasta el día 9 de enero del 2013. Cuando Peña era gobernador del Estado de México, Medina Mora fungía como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. En Salvador Atenco fue lanzado el operativo policíaco que terminó con la vida de 2 personas, un estudiante y un menor de edad, además de la detención de otras 207 personas, la expulsión de 5 extranjeros y las agresiones sexuales en contra de 26 personas. Así que bueno, realmente su trayectoria del señor Medina Mora pues ha estado con gobiernos priistas, gobiernos panistas, y pues ahora se desempeñaba hasta la semana pasada como ministro, pero ya tenía algún tiempo que se habían hecho comentarios acerca de esta investigación por estas transferencias que se está haciendo en el extranjero. Así que pues ahora ya renunció a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estas investigaciones que están en su contra, en junio pasado, el periodista Salvador García Soto, a través de su columna en el periódico El Universal, publicó que el ministro había recibido depósitos por 2.283.000 libras esterlinas en una cuenta de un banco de aquí pues que tiene sucursales en México entre el 2016 y el 2018. También reveló depósitos en Estados Unidos a una cuenta de ese mismo banco por $2.130.000 en el mismo periodo de tiempo, cuando ya era funcionario o que ya era ministro de la Suprema Corte de Justicia. La verdad es que no es posible que un
funcionario que su función principal sea analizar violaciones de derechos humanos, analizar aspectos constitucionales o inconstitucionales, analizar vulneraciones por parte de autoridades, vulneraciones a derechos humanos, a derechos fundamentales, pues esté en el ojo del huracán por estas transferencias, explicables o no. Bueno, ya tendrá el señor Medina Mora su oportunidad para hacerlo a través de las instancias gubernamentales necesarias. Pero la verdad es que permitir que siguiera, o que él no se hubiera separado del cargo que tenía como ministro de la Suprema Corte, sí dejaba mucho que desear, ¿no? Así como que no se entendía uno cómo era posible que aún estuviera en esa función cuando se le estaba tachando o tildando de esta circunstancia que pues existía la sospecha que estos recursos hubieran sido obtenidos de forma ilegal por su función como ministro. Digo, sospecha. Como ciudadano, esa es como que la primera impresión que tenemos. Pero el hecho es de que sí tiene que, independientemente de la renuncia, tiene que existir una investigación por las autoridades mexicanas. Nos sigue diciendo la nota que tras al darse a conocer esa información, Medina Mora negó haber recibido estas transferencias millonarias y rechazó tener una actitud sospechosa. Luego de difundirse esa supuesta investigación en su contra por parte de la NAC, o la National Agency Crime del Reino Unido, o sea, un país extranjero, que alguna agencia de su gobierno se refirió que también estaba haciendo investigaciones de nuestro ministro de la Suprema Corte de Justicia. O sea que podríamos decir que, pues, como dice el dicho, en todos lados se cuecen habas, hasta en la Suprema Corte de Justicia. En una misiva precisó que la información expuesta en la nota es falsa e inexacta, dijo el señor Medina Mora, pues los depósitos fueron hechos a las cuentas de Compulsiones y Asociaciones SADCB, cuya accionista era su esposa. Ah, bueno, válgame, ¿no? Pensamos que era de él. Laura Pérez Vázquez, fallecida en febrero del 2019. Bueno, pues digo, qué difícil podrá ser que una persona pues, le diga a alguien que le vaya a dar algún recurso, sobre todo si es ilícito: oye, no me lo deposita a mí, deposítaselo a mi esposa, ¿no? Sobre todo cuando pues, son el señor ministro de la Suprema Corte. Los montos derivan de dividendos y realizó transacciones de acciones, cuestiones que fueron debidamente documentadas y reportadas ante las autoridades fiscales, incluidas en su declaración como contribuyente, señaló en esa situación. Pues la verdad es que bastante, digo, si no se cree sospechoso, pues sí lo es, ¿no? Sí es bastante sospechoso esto que sucedió o que se está sucediendo con estas investigaciones que se está dando con el señor Medina Mora en el caso pues que ahora renunció a ser ministro de la Suprema Corte, ¿no? Y uno piensa, dice, bueno, decía hace un momento, la cantidad de recurso que les pagan a los señores
ministros, no son bajas cantidades, ¿no? Entonces uno lo que piensa es, digo, tanto que los mismos ministros, los mismos jueces del distrito han luchado para que no se le reduzca su salario. ¿Quién podrá renunciar a un puesto de esta naturaleza, ¿no? Una función de esta naturaleza? Y no porque, bueno, sí, representa a uno de los tres poderes de nuestro país, y aparte el sueldo es extremadamente bueno, por así decirle. Las cantidades que ganan son muchísimas, y que no es muy fácil que las personas normales puedan acceder o tengan la posibilidad de acceder a estos enormes sueldos. Vamos a darle lectura a nuestras efemérides de ahora de octubre, que corresponde del día 6 al día 12 de octubre. Iniciamos con el día 6 de octubre de 1849. Muere Manuel Crescencio Rejón, jurista y político mexicano, creador del derecho de amparo. Así que uno de los derechos más importantes que existe en México, juicio de amparo. Así que fue en 1849 cuando falleció el señor Manuel Crescencio Rejón. El día 7 de octubre de 1994, el satélite mexicano de comunicaciones Solidaridad 2 es colocado en órbita. El día 8 de octubre de 1974, Quintana Roo y Baja California Sur se erigen como estados libres y soberanos. El día 9 de octubre de 1830 nace Ignacio Vallarta, jurista y político de Jalisco. El día 10 de octubre de 1914 inician las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria en Aguascalientes. El día 11 de octubre de 1829 nace José María Vigil, periodista, político, escritor e historiador de Jalisco y destacado miembro del Grupo Liberal. Y el día 12 de octubre de 1968 se inauguran los 19 Juegos Olímpicos en la Ciudad de México, y ese mismo día es el Día de la Raza, el día 12 de octubre. Así que estas son nuestras efemérides de esta semana. Y pues continuando con esto del señor Medina Mora, que me parece que es muy interesante esto que se dice, esto que se ha manifestado, la consecuencia que es la renuncia de un ministro de la Suprema Corte. Pues hay mucha información acerca de ello, muy interesante. También dijo el señor Medina Mora que son calumnias y difamaciones la información difundida acerca de estas transferencias y estas investigaciones. En relación con la empresa, es del conocimiento público, tal y como se acreditó, como cuando me declaré impedido de conocer el amparo directo en revisión número 5333 diagonal 2017, que fue resuelto por la segunda sala de la Corte el 21 de febrero del 2018, añadió: días después, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, confirmó que la dependencia a su cargo colabora con los gobiernos de la Gran Bretaña
y de Estados Unidos para investigar las 32 transferencias bancarias que recibió el señor Medina Mora. O sea, esta unidad de inteligencia pues sí está investigando al señor ministro. Digo, cuál no sabemos así, a ciencia cierta si el hecho de la renuncia que se dio sea por esta investigación, aunque por ahí el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando se le cuestionó sobre esta renuncia, dejó entrever, sí mencionó, pero dijo que no sabía exactamente cuál era el motivo, pero que él consideraba que a lo mejor, él como presidente, consideraba que a lo mejor era para poner atención acerca de las denuncias que se encontraban presentadas en su contra, pues sí dejó entrever esta circunstancia, ¿no? El presidente de la República. Digo, tampoco, a menos que haya existido por ahí un pacto, ¿no? En el cual el señor Medina Mora haya pactado y entre esas circunstancias se haya determinado que el señor dejara de ser ministro de la Suprema Corte con la finalidad de que pues, a lo mejor no se le investigara o ya no se le continuara investigando. Digo, esto es un mero comentario mío. No sé si esto haya sido así hasta ahorita. Inclusive el Congreso determinó que debería llegar a manifestar por qué, ¿no? La renuncia, lo cual no fue y ya fue aceptado. Pues la verdad que interesante, pero nosotros ya nos tenemos que despedir el día de hoy de este programa La Voz de la Justicia. Yo los espero el próximo día miércoles aquí a través de la nueva FM 94.7 en punto de las 11 del día aquí en su programa La Voz de la Justicia. Agradezco como siempre a ustedes la compañía de este programa. Yo me despido, no sin antes invitarlos para que vean esta serie de televisión que se llama Criminal. Hay varios países, Criminal España, Francia, Inglaterra. Es una serie de televisión que se encuentra en estas plataformas en las cuales se advierte cómo se están haciendo interrogatorios a supuestos criminales de algunos delitos. Así que los invito, bastante interesante, y yo me despido con esta canción Fotografía de Jumbo. Nos vemos el próximo día miércoles. Adiós, bye.